Carito, qué placer tenerlos aquí. Bienvenidos a la sede del Tigre. Sí. Esta es nuestra sede principal aquí en la ciudad de Bogotá. Y doctor José Manuel, qué gusto verlo. Bueno, usted estaba conmigo que hace 8 días, ¿no? Hace 8 días nomás. Hace 15 días estuvimos allá. Y uno de los programas más vistos en Red Más Noticias, sí, ¿no? Le fue muy bien. Oiga, marcó muy bien, doctor. La gente me decía en la calle que le encantó. ¿Qué cantidad de fans? José Manuel no es un crack, tenía hermano. tantos fans. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos en su sede. Queríamos tener este diálogo y queremos abordar los temas de los que mucha gente se está preguntando en la calle. Bueno, y si son ellos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Y quiero arrancar por la parte humana. Doctor Abelardo, esta es la primera vez que usted se lanza al ruedo. Esta es la primera vez que usted es candidato. Y eso tiene cosas buenas, el cariño de la gente, pero tiene cosas complejas. ¿Usted cómo lo ha vivido? ¿Qué ha sido lo bueno? ¿Qué ha sido lo fuerte de este camino que usted arrancó ahora? Giovanni, yo la he pasado muy bien. Estoy feliz, me he divertido. El cariño, el fervor del pueblo colombiano me llena el corazón, me llena el alma. Me han atacado, me han inventado de contravaina, me han difamado. Pero yo soy un hombre estoico, que tanto es una raya más para el tigre. Yo no tengo problema con lo que dicen de mí. Yo tengo perfectamente claro quién soy, lo que he hecho y hacia dónde voy para llevar a este país al lugar de grandeza que se merece. Pero tengo que decirte que le ha pasado maravillosamente bien recorrer nuevamente mi país, todas las regiones, todas las ciudades. Claro, cuando era muy pelado, no lo pude hacer después por temas de seguridad, pero ahora he regresado como candidato y he redescubierto las bellezas de nuestra tierra, me he encontrado con el fervor, el cariño de la gente. Mira, la gente ha sido muy especial, salen a regalarme frutas, rosarios, guitarras, ponchos, ruanas. El cariño de la gente es lo que lo alimenta a uno. Y todo el mundo me dice, oye, tú llevas 8 meses en campaña con un ritmo de trabajo impresionante y te ves fresquecito, nítido, como decimos en el Caribe colombiano. Y la verdad es que cuando uno recibe tanto cariño de la gente no tiene derecho a cansarse. Y eso es lo que me tiene aquí y eso es lo que nos va a llevar a José Manuel y a mí al triunfo el 31 de mayo. Pero claro, no hay derecho a cansarse. Así es. Bueno, José Manuel, ¿cómo ha sido hacer campaña al lado de Abelardo de la Espriella? Pues ha sido súper interesante, la verdad. Primero que hemos logrado armar un muy buen equipo de trabajo. Un complemento perfecto. 2 regiones distintas. Experiencia académica, experiencia en el sector público, experiencia empresarial, conocimiento de los temas del país. Y lo más valioso es sentir el contacto con la gente. Sin duda. Abelardo es una persona que tiene una capacidad enorme para conectar con el ciudadano y sentir la pasión allá en la plaza de Cañaveralejo en Cali. Me emocionó profundamente. Yo había dado conferencias para 3.000 personas, pero no. Su primer discurso político con 15.000 personas. Claro, pero mira, fíjate tú que lo mejor que le ha pasado a esta campaña es José Manuel Restrepo. Siempre lo tuve. Se iba a rodear con gente mejor de lo que usted. mejor. Claro, mira, aquí está la muestra de ello. José Manuel es un técnico excepcional, es un ser humano fantástico, es un académico como ninguno y es un hombre de familia. Nosotros compartimos la defensa por unos principios y valores fundacionales. Nosotros no estamos unidos por conveniencia política, sino por responsabilidad con el país. Yo elegí al mejor de los vicepresidentes y elegí a quien va a ser el hombre fuerte del gobierno. Yo voy a estar 4 años en Colombia sin salir, despachando desde cada uno de los 32 departamentos de la patria, mientras el vicepresidente va a estar manejando todo el tema internacional con el canciller y trayendo toda la inversión que se necesita para recuperar nuestra economía. Pero también va a tirar línea en materia de educación. Es que este hombre ha sido rector de 4 importantes universidades. Va a tirar línea en materia de comercio exterior, ha sido exministro de comercio exterior. En materia económica, porque fue ministro de Hacienda. En materia de innovación, de nuevas tecnologías, porque también es un duro en esa vaina. Entonces, este ha sido el complemento perfecto. Y yo tengo perfectamente claro que debo rodearme de gente mejor que yo. Por eso está José Manuel aquí. Y por eso vamos a seleccionar el mejor gabinete posible, para que juntos saquemos a Colombia adelante y llevemos a nuestro país al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro con esperanza que estamos proponiendo José Manuel y yo. Doctor Abelardo, desde el fondo de mi corazón, la primera pregunta que le quiero hacer para entrar al punto es la siguiente. Red Más Noticias ha estado de luto estos días. Son 69 de nuestros hombres que en este accidente aéreo. Pero a esta hora el presidente todavía no se ha reunido con las familias. Están en una discusión en el gobierno de que si hubo mal mantenimiento o si era una chatarra. Nuestras fuerzas militares están operando al 43%. El Catatumbo está fuera de control. El Cauca está fuera de control. El sur de Antioquia está fuera de control. El país necesita seguridad. Necesita recobrar su confianza en la seguridad y volver a enamorarse de sus fuerzas militares. ¿Cuál va a ser el plan de choque suyo para recuperar la seguridad del país? Giovanni, eso no es fortuito, eso es un plan del gobierno para generar caos, para desmoralizar, desfinanciar la fuerza pública, para empoderar a los bandidos, que son los que están presionando en las regiones y en las ciudades, a votar por el pacto histórico y a votar por Cepeda. Eso no es por falta de diligencia y cuidado, eso obedece a un plan perfectamente diseñado que no es de este gobierno, que es de la izquierda radical y que se ha aplicado de manera histórica e inveterada en muchos países a lo largo de la historia. Entonces, con respecto al accidente, lo primero que quiero expresar es mi solidaridad con los familiares de esos 69 héroes que en ese siniestro. Yo prefiero esperar el informe técnico, a ver qué dice, cuáles son las causas del accidente. Lo cierto es que la fuerza pública está desmoralizada y desfinanciada y operando a menos de la mitad. Pero eso no obedece a falta de diligencia, a que el gobierno no sepa lo que hay que hacer. No, eso es un plan que han venido ejecutando para acabar con esa
fuerza, ese bastión que es la fuerza pública que divide la tiranía de la democracia y empoderar a los delincuentes que habrán de asegurarle los votos al pacto histórico y al candidato de la FARC y del gobierno que es Iván Cepeda. José Manuel, tú has sido cercano a un sector muy proclive a estar con el uribismo, muy cercano también a Iván Duque. ¿Cómo ha sido esa relación con ellos después de que anunciaste que iba a ser la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella? Tal vez lo primero y lo más importante es que yo, si bien trabajé en el gobierno anterior, yo no representaba ningún partido político. Nunca milité en el Centro Democrático. No me conocían en el Centro Democrático. Cuando yo llego, ni siquiera conocía al presidente de la República. Él me llama y por azar empieza una conversación donde se hace una oferta. Pero yo venía del mundo académico. Lo que ellos me reconocieron era que tenía experiencia en temas de desarrollo productivo, de desarrollo empresarial y de emprendimiento, que era lo que había hecho como rector universitario. Me pasa un poco lo mismo en este caso. Yo no llego por ningún partido político, no milito en ningún partido político. Luego, nunca he tenido un contacto de verdad con el Centro Democrático formalmente. Nada distinto al contacto que uno puede tener con los actores políticos en la vida pública. Diciendo eso, pues veo que la mayoría de mis colegas, si no todos, están en la otra campaña. Entonces, no digo que no me saluden, pero pues están en su historia y yo estoy en la mía. Miren, esta fue una decisión mía, responsable. Siempre pensé en José Manuel. Había gente que entraba y salía de la lista, pero José Manuel siempre estuvo fijo ahí. Esta no fue una decisión que se dio por amiguismo. Yo había hablado con José Manuel 2 veces en la vida, y ni siquiera personalmente, pero conocía su trayectoria, su seriedad, su compromiso, sus resultados, porque fue ministro de Hacienda durante la pandemia en el momento más complejo de la economía colombiana y fue evaluado como el mejor ministro en su momento. Entonces, cuando tú tienes claro lo que necesita el país necesita seguridad, y yo represento esa mano dura para imponer la seguridad con las leyes de la República y las armas del Estado. Y José Manuel maneja el segundo punto más complejo después de la inseguridad, que es la economía, lo que tenemos que resolver. Imagínate uno con un tigre de Bengala como estos en la fórmula, que le puede ayudar a resolver los problemas, que tira línea en lo económico, en la educación, en el tema de inversión, de relaciones internacionales. Eso es fundamental. Entonces, esto obedece a un acto de responsabilidad. Y aquí quiero dejarle con respecto a eso una reflexión a la teleaudiencia. Ustedes se sienten tranquilos con los otros candidatos a la vicepresidencia, que nadie se le olvide que la función constitucional de un vicepresidente es reemplazar al presidente en casos de faltas absolutas o cuando el presidente tenga algunas ausencias. Una enfermedad grave, sí. ¿Ustedes se quedan tranquilos con las otras fórmulas? Si le pasa algo a su candidato, digo, voten por el que les dé la gana, pero las fórmulas vicepresidenciales ¿le generan confianza? ¿Le dejarían la economía, la seguridad y el cuidado de sus familias a los vicepresidentes? Y voy a otra cosa, todavía más importante, creo yo. Nosotros no tenemos que ganar con la persona adecuada, con la fórmula adecuada que somos nosotros. Porque la izquierda radical va a tratar de incendiar Colombia el 7. Y conmigo no se van a atrever porque les saco el ejército a la calle. Y los voy a contener con toda la fuerza del Estado como corresponde. Van a querer incendiar a Colombia y yo tengo el carácter y la independencia para defender a la nación, a la ciudadanía, a la honra, a bienes y a las ilusiones del pueblo colombiano por la razón o por la fuerza. Doctor Abelardo, ahí me toca un tema en el que yo quiero entrar. Mire, 18.000 niños violados, secuestrados por las FARC. Y la señora Sandra Ramírez de la FARC hace parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. ¿Hasta cuándo nos vamos a tragar sapos por la paz? Porque necesitamos la paz. No, pero la paz no se consigue arrodillando el Estado a la criminalidad. La paz se impone, la verdadera paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. En nuestro gobierno no hay más procesos de paz. Los bandidos se someten o los damos de baja. Y si se someten, los vamos a mandar a cárceles de verdad, en la mitad de la nada. No hay. Las vamos a construir, le vamos a entregar los contratos a 10 empresas, a 10 empresarios que pongan la plata, que armen las cárceles, que las manejen administrativamente, y nosotros sacamos al IMPEC de esa ecuación que es un cáncer y conformamos un nuevo cuerpo de prisiones por cuenta de los veteranos, de los reservistas, que esté adscrito al ejército de la patria. En nuestro gobierno las cosas volverán a su orden. La señora Sandra Ramírez tendrá que estar a buen recaudo de las autoridades y los héroes de la patria, policías y soldados, tendrán que ser reconocidos en su labor y protegidos para que hagan bien su trabajo. Yo voy a ser el abogado de los héroes de la patria. Les voy a dar todas las garantías para que puedan ejercer su trabajo como corresponde, y a delincuentes de lesa humanidad, como la señora Sandra Ramírez, que tienen acusaciones en firme en los Estados Unidos, les va a llegar su obra con el tigre, sin contemplación. Vamos a volver las cosas al orden que deben tener, porque aquí lo que hay es una subversión de valores que no vamos a seguir tolerando bajo ninguna circunstancia. Abelardo, ¿cadena perpetua en Colombia, sí o no? Yo, claro, por supuesto, para los violadores de niños, para los
para los que asesinan mujeres. Me parece que hay que tener leyes que protejan de manera más contundente y fuerte los derechos de las mujeres y de los niños. Yo por mí fusilaría a un violador de un niño, pero no puedo porque la legislación no me lo permite y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad no lo permiten, pero si de mí dependiera yo los fusilaría en la plaza pública. No, doctor Abelardo, ese lenguaje no le parece muy fuerte. No, ese lenguaje es el lenguaje que hay que, ok, tenemos que tener contemplación con los violadores de niños. ¿O es que acaso se merecen algo? ¿O es que acaso los criminales de lesa humanidad, porque en una entrevista esta mañana me dicen, no es que los derechos humanos de los presos, pero perdóname, ¿y quién piensa en las víctimas? Claro que van a tener derechos humanos, nosotros somos respetuosos de la ley. Lo que no van a tener es celular, lo que no van a poder es hacer rumbas y meter mujeres a las cárceles y seguir extorsionando a la gente desde allá. Los vamos a poner en unas cárceles en la mitad de la nada, a donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz, para que no puedan seguir extorsionando y jodiendo al pueblo colombiano. Así de sencillo. Cero contemplación con los bandidos, cero lenguaje suave con los bandidos. Aquí toda la protección para la gente de bien, todas las garantías y mano de hierro para el crimen. Lo vamos a acabar por la razón o por la fuerza. Doctor José Manuel, me da pena con usted. A usted le tocó lo más difícil, ya dice el doctor. La olla está raspada y se van a llevar la olla. No hay plata. ¿De dónde la va a sacar para hacer todo lo que toca hacer? Salud, fuerzas militares, pensiones, restablecer el orden y el control. ¿Qué vamos a hacer? Sí, esa es una pregunta que se hacen todos los colombianos. Y yo lo que creo es que hay que trabajar por lo menos en 3 líneas. Lo primero es un ajuste fiscal que permita recoger lo que está servido sobre la mesa. Es que no se nos puede olvidar que aquí tenemos 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 60 billones en corrupción. Haga la tercera parte del esfuerzo y recoge casi 100 billones de pesos. Ahí está la plata. Hay un primer capítulo sobre el cual hay que trabajar. Segundo capítulo sobre el cual hay que trabajar. Hay que hacer también un esfuerzo para crecer, porque si este país no crece al 6%, pues no hay el recaudo suficiente. Llevamos 3 años en donde no se cumple el recaudo. En Ecuador y crezca más Chile que nosotros. Es inconcebible. Cuando Colombia tiene un potencial gigante y en nuestra patria milagro, lo hemos dicho, en agrotecnología, en servicios basados en conocimiento, en energías renovables, en turismo sostenible, en el tema de industria 4.0. Cuando uno tiene eso, uno dice, ¿cómo es posible que no aprovechemos? Por eso hay que modificar esa estructura tributaria en beneficio del sector productivo, con acento en el micro y en el pequeño empresario, en el independiente que tiene su negocito. Y lo tercero es gerenciar bien. Y es que uno ve el caso de Ecopetrol, una compañía que le generaba 3 años atrás 53 billones al gobierno nacional y hoy le genera 9 billones en utilidad. Eso es una destrucción estratégica y gerencial que en un gobierno de Abelardo Illasprilla y José Manuel Restrepo no va a pasar. Chiquitito la pregunta, ¿sigue Roa o no sigue Roa en Ecopetrol? No, estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Roa tiene que estar preso porque es un bandido, es un ladrón, es un delincuente, quebró la empresa más importante del Estado colombiano y la politizó. Y vamos por él, porque esto tiene corte de cuentas. Un país que ha sufrido lo que ha sufrido no puede callar. Le vamos a hacer corte de cuenta a todo el robo, a todo lo que se llevaron, quienes se robaron las cosas y vamos a presentar las pruebas ante la justicia. Pero esto no va a quedar en la impunidad y vamos a hacer pagar a aquellos que han desangrado a Colombia. Abelardo, tú has criticado la posición de los bancos por no prestar a tasas bajas. ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Qué hay que hacer para que más colombianos puedan acceder a los créditos? Hay que hablar con los bancos y llegar a un acuerdo con ellos. No puede ser que un crédito hipotecario esté en el orden de 16-17% al año. Eso es impagable. En países como Italia te prestan al 1.8, 2%. Y es un país en el que el 94% de la población tiene su casa propia, que es el sueño más grande que tiene un ciudadano. De pronto no sea tan buen negocio desde el punto de vista financiero, pero es el sueño más grande que tiene una persona, tener su casa propia. Que tener casa propia era de bobos. No, es que financieramente no es tan buen negocio, pero es el sueño de todo colombiano. ¿Por qué no hacerlo a un interés real del 2%? Se conversa con los bancos. No quieren cooperar, le abrimos la puerta a los bancos de afuera, que vengan a prestar y se acabó. Y como nosotros somos independientes, es que mira esto, Giovanni, es la primera vez en la historia de Colombia que el país tiene la posibilidad de escoger un presidente y un vicepresidente independientes de verdad, independientes en lo económico, en lo político. No tenemos dueños, no nos financian los grandes grupos económicos, no le comemos cuento a nadie, solamente vamos a hacer lo que le convenga al pueblo colombiano, porque las transformaciones que requiere Colombia no se hacen con los de siempre, con los que siempre han vivido de la teta del Estado, con los que siempre han hecho politiquería, con los que siempre se han dedicado a ver qué tajada sacan. No, esto se hace con los que nunca hemos dejado de trabajar, con los que nunca le hemos dado la espalda a Colombia, con los que nunca hemos dejado de pagar impuestos y con los que nunca hemos dejado de trabajar, porque José Manuel y yo nos vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiar la política para siempre y necesitamos ese voto rebelde del pueblo colombiano, porque no hay nada más rebelde que la elección presidencial. La elección a Congreso está amarrada, las elecciones regionales las amarran los politiqueros de siempre, pero la elección presidencial la gente vota por el que le da la gana en el silencio del cubículo, y eso es lo que tiene que hacer el pueblo colombiano para elegir a 2 hombres que son independientes, que tienen el carácter, el conocimiento y la decisión para hacer lo que Colombia necesita que se haga para llevar a nuestro país a que sea una patria milagro de una buena vez por todas, porque tenemos todo para ser un gran país. Doctor José Manuel, mire, se nos Kevin porque la nueva EPS no le dio la droga por su tema de salud. Se nos mueren en las clínicas, no llegan las medicinas. Ahí tenemos un problema grandísimo.
¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que es el primer problema que tiene Colombia, porque es un problema humanitario. Así un es. problema de vida humana. Una Vida crisis o humanitaria. muerte. Esto es una crisis humanitaria. Y esa crisis humanitaria tiene que ser abordada de inmediato. Tú ponías el caso de Kevin, falta Jason. Y cientos de jóvenes, niños, que han muerto como resultado de no tener acceso a un medicamento, de cierre de servicios Estábamos hospitalarios. bien, esto no era un crimen, ni era un Entonces, caos. ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Porque eso... Hay que primero hacer la cirugía inmediata sobre el paciente, en este caso el sistema de salud. Y esa cirugía, calculamos, es del orden de unos 10 billones de pesos. Sí, ¿Para el qué? plan de estabilización del paciente. Equilibrar el sistema. Y ese equilibrio del sistema tiene que venir de recursos de la UPC mal invertidos, porque es que no se nos puede olvidar que aquí ha habido una crisis autoinducida por la vía de reducir y alterar... Se llama chu-chu-chu. Exactamente, el Chu, sí, ¿qué tal? Ahí hay un camino, hacer más eficiente las EPS, exigirle a las EPS, porque los pacientes lo están pidiendo, que no se demoren en la atención, sobre todo en servicios especializados, porque la gente lo está pidiendo a gritos. Yo creo que por ahí, más otros recursos del sistema, en la administración de la ADRE, se completaría los 10 billones de pesos para atender el sistema. Pero simultáneamente hay que trabajarlo de fondo, enfrentar la corrupción, con el bloque anticorrupción que ha propuesto Abelardo de la Espriella, enfrentar los desafíos tecnológicos y de analítica de datos del sistema, porque es que no hay información, enfrentar y recuperar parte de lo que incluso propuso este gobierno que nunca fue capaz de implementar, todo el tema de atención primaria, todo el tema de centros de atención primaria en zonas rurales, hacer un esfuerzo también en lograr hacer más eficiente el servicio en salud para tratar de encontrar recursos adicionales, y de esa manera yo creo que el camino está trazado para recuperar el sistema. Es un tema complejo, para lo cual hay que conocer del sistema y hay que conocer del monto y de los montos que están allí involucrados. Hay un tema muy importante porque José Manuel y yo tenemos una visión transversal del problema de la salud. Lo primero es un plan de estabilización. Lo segundo, resolver el déficit, que va por allá por 40 y pico billones de pesos. Pero tenemos una visión transversal, es decir, si no hay una política pública seria en materia de deporte y de buena alimentación para nuestros niños, esos niños de hoy van a ser en el mañana una carga para el sistema de salud. Entonces vamos a resolver esto, pero vamos a implementar unas políticas serias frente al deporte y la salud. Y además les cuento algo, los accidentes que más congestionan el sistema de salud son los accidentes de moto. Hay 13 millones de motos, de las cuales solamente el 20% tiene seguro obligatorio. Hay que conseguirle un seguro obligatorio barato al otro 80%. Y lo que queremos nosotros es organizar a los moteros en unas motorrutas especiales para que esos accidentes bajen y no se congestionen. Eso es lo que ellos están pidiendo. Claro, y lo vamos a hacer. Entonces, esto tiene tanto de largo como de ancho. José Manuel y yo lo entendemos, pero sobre todo tenemos el carácter para hacerlo. Porque miren, otra reflexión que les quiero dejar. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas de Colombia y cuáles son las soluciones. El tema es quién tiene el carácter para implementarlo. Y la independencia. Una cosa muy importante, que además tenemos la capacidad para vincular a los distintos actores del sistema. Este gobierno ha sido capaz de hacerlo. Así es. No ha logrado sentar a las EPS, a las IPS, a los usuarios, a los pacientes, a los académicos para encontrar una respuesta conjunta. Quiero decir. Totalmente, porque están desesperados. Lo vamos a hacer. Lo que pasa es que al gobierno no le interesa eso porque eso se lo están robando. Nosotros queremos organizar eso y no vamos a dejar que nadie se robe un peso. Y las EPS que están funcionando les vamos a dar garantía, y las que no van para afuera, garantizando la prestación del servicio para no dejar a nadie en el aire. Eso es fundamental. Nunca más puede pasar ni No. lo de Jason ni lo de... En nuestro gobierno no se va a morir nadie por falta de atención ni por falta de medicamentos. Y se les va a pagar a los héroes de bata, que son los médicos y el personal clínico y hospitalario, que hoy ha sido olvidado cuando fueron los héroes de la pandemia. A mí no se me olvida. Doctora Abelardo, una pregunta filosófica, ya aquí entrados en confianza. ¿Cómo hacemos para que en Colombia cambiemos el chip mental y empecemos a pensar como lo que somos, una potencia regional en todo sentido? Pensar en ser los número uno en todo, en crecer, en la empresa, en la familia, sin que nos estemos matando. ¿Cómo acabamos la polarización? Porque obviamente dice que si usted llega, entonces que van a incendiar el país. ¿Cómo hacemos para esos que pretenden incendiar? Oiga, no, venga, paremos un momentico y co-creamos entre nosotros y buscamos un camino para salir adelante todos. Lo primero que quiero decirte es que a los de siempre, lo que han hecho politiquería de siempre, no les interesa que el país sea potencia de nada. Porque los políticos de siempre viven de la tragedia, del caos, de la pobreza y del desastre. Tú te preguntarás, ¿por qué no se han resuelto cosas con un país tan rico? O tiene sentido que nosotros tengamos un déficit fiscal como el que tenemos hoy, cuando tenemos el suelo de Colombia preñado de toda suerte de recursos por obra y gracia de Dios. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, estamos llorando por el sobregiro y tenemos una caja fuerte llena de billetes que no queremos abrir. Pero además de eso, es que nosotros vamos a ser el vicepresidente y el presidente de todos los colombianos, incluyendo a aquellos que no votaron por nosotros. Y quiero hacer una diferenciación. Hay una gente que sigue a Petro y que sigue a Cepeda que no quieren incendiar el país. Y hay otro sector muy pequeño que sí lo quiere incendiar. Primera Línea y demás personajes. Quiero hacer la diferencia. Cuando José Manuel sea vicepresidente y yo sea presidente, con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano, vamos a traernos incluso a los que no votaron por nosotros. Pero eso no se trae con discursos y carretas.
Eso se trae resolviéndole los problemas a esa gente que ni Petro ni otros gobiernos le resolvieron. Porque este desastre no solamente es Petro, es la cereza del pastel Petro, pero es la suma de muchos gobiernos que no atendieron lo que había que atender en su momento y dejaron que el enano se creciera. Y nosotros venimos a resolverlo, pero tenemos perfectamente claro que somos una fórmula de unidad y que tenemos una obligación constitucional y legal de cohesionar al pueblo colombiano, incluyendo a aquellos que no voten por nosotros. Pero incluso a esos los vamos a hacer sentir orgullosos de que seamos el vicepresidente y el presidente de la República, porque vamos a llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. Hermano, tenemos todo para hacerlo. Tenemos 2 mares que nos abrazan, tenemos picos nevados, tenemos desiertos, tenemos playas espectaculares, tenemos todas las fuentes hídricas, empezando por la carretera más importante que tiene Colombia, que es el río Magdalena, que hay que volverlo navegable del kilómetro 631 en Barrancabermeja hasta el kilómetro 0 en Bocas de Ceniza en Barranquilla, para conectar a Colombia toda, para conectar a Colombia con el Caribe y con el mundo. Podemos ser una despensa para el mundo, la despensa alimentaria del mundo desde Barranquilla. Hay tanta cosa por hacer. Tenemos las mujeres más lindas, la gente más trabajadora. Nos vamos a dejar arrinconar por un 4% que quiere acabar el país, que quiere narcotraficar, que quiere atracarle. Queremos llevar seguridad a todo el mundo. Bueno, pero lo vamos a resolver, porque es que tú, si quieres que las cosas sigan igual, vota por los de siempre. Si quieres que las cosas cambien, vota por nosotros, que somos los nunca, y que vamos a cambiar este país para siempre. Un elemento adicional, esta campaña no se va a dedicar a mirar sobre la leche derramada hacia atrás, ni los problemas del pasado, ni se trata de recuperar el pasado, sino de construir el futuro. Así es. La Colombia milagro. Sí, no, porque le van a dejar unos problemitas que le va a tocar hacer referencia. No, pero él está hablando en términos de visión de país. Y hay que decirlo, hay que ponerlo de presente y lo haremos. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino vamos a tratar de construir el futuro solucionando los problemas de hoy. Porque es muy fácil dedicarse con el espejo retrovisor a ver el problema del pasado y no hacer nada. Ah, claro. Aquí vamos a tener capacidad de ejecución. O sea, y estamos enamorando a los colombianos de esperanza, de milagro y de un país potente, con proyectos en grande. Por ejemplo, en nuestro gobierno, la altillanura va a ser la despensa del mundo. Y vamos a reemplazar. El Mato Grosso de Colombia va a ser la altillanura. Vamos a hacer de todo el Pacífico esa zona de deep tech de América Latina, es decir, de donde vamos a tener todas las startups de este país y vamos a hacer una apuesta en grande en esa dirección. Toda esa potencia petroquímica del norte del Caribe, ahí vamos a proponer una transformación y que Colombia genuinamente sea, de aquí al 2050, una apuesta por la cual todos los colombianos vale la pena apostarse por eso. No vamos a llorar sobre la leche derramada, vamos a denunciar los robos y los excesos y nos vamos a concentrar en el futuro, en la visión de país que tenemos José Manuel y yo, que es una visión de progreso, de desarrollo, un Estado pequeño con impuestos que no asfixien a los emprendedores, desde el más humilde hasta el más encumbrado, con la activación total de los principales motores de la economía, los hidrocarburos, la minería, la energía, la infraestructura, la construcción, el agro colombiano, que es el presente y el futuro. Ya lo dijo el vicepresidente, vamos a hacer aquí un Mato Grosso, vamos a hacer la despensa del mundo, el turismo, que tiene tanto potencial, y por supuesto la tecnología y la innovación a la que también ha hecho referencia José Manuel. Si además de eso combatimos la corrupción y damos seguridad física y jurídica, vamos a asegurar la confianza inversionista internacional. José Manuel se va a recorrer el mundo buscando plata para invertir aquí en Colombia, para recuperar nuestra economía. Eso se puede hacer, pero insisto, eso no se hace con los mismos de siempre. Eso no se hace con la rosquita política de siempre, porque es que esos fueron los que nos trajeron aquí. O es que aliándose con Cárdenas uno resuelve los problemas de Colombia. O con Galán, que ha vivido de la teta del Estado siempre. No, es que no le estoy dando palo, estoy diciendo la verdad. Es que aquí hay una cosa en juego que es muy importante, y es el futuro de Colombia. Estas pueden ser las últimas elecciones democráticas. Y esto hay que ganarlo con la gente que es, con nosotros, porque si esto no se hace como debe ser, la izquierda regresa en el 2030, si no es que tumban al presidente. A nosotros nadie nos va a tumbar, porque a nosotros nos pesa la decisión y tenemos carácter para hacer lo que hay que hacer. Entonces, esto tiene salida. Colombia no es una causa perdida, pero esto no lo pueden hacer los mismos de siempre, los que nos trajeron aquí. Esto lo vamos a hacer nosotros, rodeados de los mejores, con las mejores relaciones internacionales, con una alianza renovada con los Estados Unidos y el Estado de Israel, para repotencializar a nuestra fuerza pública, para darle seguridad a Colombia. Yo quiero darle seguridad al barrio, en los pueblos de Colombia y a las ciudades, pero me preocupa resolver el tema del barrio, de la seguridad, para que la señora no tenga miedo que su hijo salga y se lo maten por quitarle una bicicleta, o porque el hijo salga y hay una cantidad de peludos fumando y metiendo droga en un parque. Eso no lo vamos a permitir nosotros. Además de eso, vamos a llevarle seguridad a los grandes industriales, pero también a la señora más humilde, y vamos a combatir de frente la extorsión con un bloque de búsqueda contra la extorsión. En los primeros 90 días vamos a dar unos positivos en todos los departamentos de Colombia, porque yo no voy a viajar, el que va a viajar es el señor vicepresidente. Yo me voy a cada departamento de Colombia con un puesto de mando unificado, y como hacemos en la empresa privada, con lista en mano empiezo a pedir resultados a la policía. Hermanito general, ¿cuáles son los bandidos aquí del Cauca? No, alias Cargato, Mueble Fino, no sé qué, hermano. 25 días, general, sino el que se va usted, para que me entregue a ese bandido vivo o muerto, pero me lo entrega. Y usted, señor ministro, ¿cuáles son las obras de infraestructura que están pendientes aquí? Me viabiliza eso, me resuelve eso, hermano, y si no, el que se va usted. Vamos a resolverle a la gente, porque nosotros no somos mercaderes de ilusiones, somos empresarios de realidades. Abelardo, ustedes para gobernar van a necesitar también de un Congreso para lograr todo eso que hemos hablado. ¿Cómo va a ser esa relación con el Congreso tan pronto tú pises la Casa de Nariño si llegas a ser presidente de Colombia? Es que
que un presidente tiene dos posibilidades. Gobernar en una coordinación con las otras ramas del poder público para sacar adelante los asuntos determinantes del Estado. Y esa es una relación institucional. Entre otras cosas, para sacar al país del problema en el que queda, hay que articular esa relación de la mejor manera entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aquí se pueden hacer acuerdos programáticos sobre la base de unos principios y valores fundacionales, no sobre contratos, ni puestos, ni extorsiones. Yo no me dejo extorsionar de nadie. Y si el Congreso pretende ser inferior a la responsabilidad histórica que tiene, se le presenta a la gente. Y aquí se presentó este proyecto y este Congreso no quiere hacerlo. Yo creo que ha llegado gente buena al Congreso, que podremos hacer una coalición de patriotas que saquen adelante los proyectos que necesita el país. Ahora bien, mucho del enredo que se ha armado se puede hacer por vía decreto, como lo manda la Constitución y la ley. Lo que pasa es que Petro ha utilizado esa facultad constitucional y legal para hacer malos decretos que luego son tumbados por las Cortes. Nosotros lo podemos hacer con ajuste a la ley y buscando el beneficio y la solución de los problemas del pueblo colombiano. Claro, pero es fácil gobernar sin los políticos tradicionales, yo y lo digo con todo el cariño. ¿Cómo va a gobernar sin la U, sin el Centro Democrático, conservadores, liberales? Claro, uno ve conservadores votando por Petro y uno dice, bueno, ¿esto cómo fue? Pero ¿se puede sin la política tradicional? Porque es que, no, lo que te estoy diciendo, Giovanni, es que no ha pasado. Giovanni, lo que te quiero decir es que hay una serie de proyectos importantes que yo estoy seguro que una mayoría patriótica los van a aprobar sin problema ninguno. Si viene la extorsión por puestos y contratos, con nosotros se van a estrellar. Pero nosotros no vamos a ceder a eso. ¿Quién va a ser anticorrupción? ¿Usted mismo? No, es que yo voy a dirigir el bloque de búsqueda contra la corrupción, que va a estar integrado por la UIAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Ese es un software que hay ahí que tú metes el nombre del funcionario y sale con qué entró, con qué salió y qué tienen los familiares. Yo voy a hacer una cosa que pasa. Ese UIAF y esa UNP está en manos de exguerrilleros. Pero lo tenemos que depurar. ¿O tú qué crees que yo voy a dejar esa plaga ahí? Yo voy a limpiar eso, como corresponde. Yo no voy a dejar... en la DNI también está... Y Ecopetrol lo politizaron con los amigos y el novio del presidente y tal. Eso lo vamos a depurar. Toda esa plaga va para afuera como corresponde. Abelardo, y en un Congreso en donde el pacto histórico queda configurado como una de las fuerzas políticas más grandes. Sí, pero no son mayoría. Pero ¿qué garantía van a tener ellos como oposición? La garantía de la oposición. Que hagan su oposición. Si es una oposición democrática, eso no tiene problema. Porque vimos con Petro que Petro no escuchó a la oposición. ¿Tú sí vas a escuchar a la oposición? ¿A escuchar a la oposición para qué? ¿Al pacto histórico? Para llegar a consenso. No, se les da garantía y tal. Yo no tengo nada que concertar con el pacto histórico. No van a haber consensos con esa parte. No. Yo voy a buscar consenso con los otros movimientos, con las otras representaciones políticas. Pero yo no tengo nada que concertar con el pacto histórico y este gobierno se le darán garantías, porque nosotros somos demócratas, como oposición que son. Pero no tengo nada que concertar con el pacto histórico. Lo que sí es que gobernaremos para todos. Ah, sí, claro. Porque el presidente es símbolo de la unidad nacional y es una orden constitucional. Vamos a gobernar para todos. Eso significa que estamos con todos. Claro, pero no vamos a gobernar con ellos. Vamos a gobernar para todos, pero no vamos a gobernar con el pacto histórico. Que hagan oposición democrática, les vamos a dar garantías, les vamos a dar condiciones y, por supuesto, todo lo que necesiten porque somos unos demócratas. Usted ha sido rector de las mejores universidades de este país, de las mejores, una de las mejores. ¿Cómo vamos a hacer con el tema de la educación? Porque aquí hay unos maestros que no se dejan evaluar, unos maestros que no quieren aprender, otros que sí. Y hay unos niños que están esperando que les den una buena educación, bilingüismo, matemáticas, nuevas tecnologías, inteligencia artificial. ¿Esa revolución educativa será que la vamos a tener ahora? No nos cabe la menor duda. Y tiene que arrancar por lo primero que tú dijiste. En nuestro gobierno se evalúa y se toman decisiones sobre las evaluaciones, porque de lo contrario es una mamadera de gallo. Pero los maestros no se dejan. Pero es que nosotros para eso estamos elegidos. O sea, vamos a ser elegidos para ejercer con nuestro carácter, que eso tiene que ser una obligación en nuestro país. Porque si no, ¿quién pierde al final? Los niños. Así es. Y las familias para nosotros es una prioridad. Y los niños son el primer elemento más importante de una familia. Luego hay que atender a los niños con una educación de calidad. En adición a eso, hay que empezar a proyectar la educación del futuro. Y la educación del futuro significa una educación que tenga en consideración las tecnologías de cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la ciencia. Es inconcebible que en Colombia todavía los niños tengan tantas dificultades en matemáticas o que lean y no sean capaces de entender qué es lo que están leyendo. Para eso se necesita la evaluación, buenos profesores ejerciendo su tarea de maestros, que los hay muchos, porque Colombia está lleno de grandes maestros. Así es. Pero hay que darles infraestructura y capacidades tecnológicas, capacidades de infraestructura. Nosotros tenemos que avanzar a la jornada completa en todos los colegios oficiales del país. Tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección. Y tenemos que formar a todos esos 2,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los ninis. En nuestro gobierno, en 2030, serán los sisis. O sí estudian o sí trabajan. En temas de tecnologías de cuarta revolución, en bilingüismo, en economía del cuidado. ¿Sabe usted que la mitad de los jóvenes que están en ninis están en economía del cuidado? Pues vamos a darle capacitación en ese frente, darles empleabilidad o capacidad para emprender. Y una gran apuesta en este país por ciencia, tecnología e innovación. No podemos seguir siendo una cenicienta en ese frente. Y la apuesta es, vamos a multiplicar por 10 la inversión en ciencia, tecnología e innovación y lograr que el sector productivo, con incentivos
financia el 70% de esa inversión, que es lo que sucede en países desarrollados y no como en los. Ahí hay un tema muy importante sobre la educación y es el siguiente. Cientos de miles de jóvenes no tienen acceso a la educación superior cuando salen del colegio. Y es porque no tienen plata para moverse de sus pueblos a las ciudades en las que están las universidades. Entonces, si esos jóvenes no pueden ir a las universidades, nuestra obligación como gobierno y Estado es llevar la universidad a la casa de esos jóvenes, con un computador, con conectividad en Internet y con una plataforma digital que los prepare en esas nuevas competencias, en un año, con patrocinio del sector privado, para que salgan de ahí a facturar desde la casa con ese computador para empresas en Estados Unidos, Europa o Asia. Y esa revolución educativa la vamos a hacer, y la vamos a hacer con el que más sabe de eso, que es José Manuel Restrepo. Bueno, ¿y para los empresarios qué? Estamos asfixiados en impuestos, pagando salarios mínimos altísimos. ¿Qué hacer para que la empresa privada en Colombia tenga más incentivos para poder generar más empleo, para poder generar más producción, más trabajo? Lo primero que hay que hacer es una revolución en materia de trámites y trabas. Los colombianos, los microempresarios, los independientes están mamados de las normas. No, vaya emprenda. Regulación, la regulación excesiva. 7.000 normas al año, 20 por día, y en esta conversación 1 o 2 nuevas normas que le hacen la vida imposible a ese empresario, a ese independiente. ¿Eso qué significa? Que hay que entrarle de fondo a entidades que se están demorando excesivamente en lo que no deberían demorarse. INVIMA, ICA, superintendencias, notariado y registro, cámaras de comercio, la DIAN, licencias ambientales, consultas a comunidades, reglamentos técnicos en Mincomercio, Mintransporte, Mintic. Esta es la revolución más significativa. Yo digo que si no hubiera sido vicepresidente, le hubiera aceptado eso, la gerencia de esta historia, para que en ese momento de verdad los colombianos sientan que cambió la historia de esta. Pero dale, encárgate de eso también. Tú vas a tener más puestos. ¿Quién te manda a ser tan bueno en tanta vaina? Agarra, vas a tener más puestos que una buceta, pero dale para adelante. Mira, hay que desregularizar la actividad empresarial para que haya verdadera libertad empresarial. Entre menos intervenga el Estado, mejor, para crear riqueza, para crear empresas. Y queremos evitarle tantos problemas a todos los emprendedores, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Y eso lo hacemos desregularizando y también derogando una cantidad de leyes. Tenemos exceso de leyes que no sirven y que se atraviesan como un palo en la rueda del desarrollo de la economía colombiana. Yo los escucho hablando a ustedes como fórmula presidencial y vicepresidencial y veo a una dupla complementaria, pero veo que José Manuel te va a ayudar en muchos roles, sobre todo con muchos ministros. ¿Ese rol de la figura del vicepresidente va a ser como un superministro? No, te la voy a poner de una manera muy gráfica y tú que eres una mujer inteligente lo vas a entender. Este hombre va a ser el hombre fuerte del gobierno, va a ser el Marco Rubio del gobierno del Tigre. Okay. Ahí está. Yo creo que eso aclara todo. Hablando de Marco Rubio, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, usted es un hombre muy cercano al presidente Donald Trump, pero en el exterior nos están dejando de ver con una palabra que para mí es fundamental: confianza. ¿Cómo recuperamos la confianza de la inversión en Colombia? Es que eso, el problema de los Estados Unidos y de otros países no es con Colombia, es con el gobierno de Petro. Eso es como cuando una mujer sale con un tipo que no la valora, que no es caballero, se aburre, lo deja y se levanta un buen novio que le abre la puerta, la atiende como una reina y la quiere. Se acabó el problema. El problema era la relación, el problema era esa persona. Igual pasa con Petro. Cuando nosotros lleguemos y le demos seguridad física y jurídica, va a haber confianza inversionista nacional y extranjera. Vamos a hacer rueda de negocios con el señor vicepresidente. Vamos a ir, o él va a ir, porque yo me voy a quedar. Mientras él está allá en New York, yo estoy allá en Corozal, Sucre, o estoy en Boyacá, dependiendo de donde tenga esa semana que estar despachando, porque voy a despachar desde las regiones. Yo no voy a ir a la casa de Nariño, voy a ir a Bogotá, por supuesto, a despachar, pero voy a despachar desde los barrios, las localidades, a resolver los problemas a la gente ahí, en el barrio, lo que la gente necesita. Y si nosotros le damos seguridad jurídica y física a la inversión, va a haber confianza inversionista. Y eso es fundamental para lograr salir de ese hueco en el que quedamos y, por supuesto, pensar en crecer, porque todo el tiempo estamos pensando en el déficit, pero no pensamos en crecer. Una economía que solo está tapando el sobregiro está llamada a empeorar. Hay que pensar en tapar el hueco y en crecer entre un 6 y un 7% anual. Voy a terminar la entrevista con lo que arranqué, que es el factor humano. Bueno, yo soy religioso. Ustedes son hombres de familia. A Colombia le hace falta sentido de Dios, sentido de la familia. ¿A ustedes qué le van a decir a sus familias? Porque el sacrificio que ustedes van a hacer si llegan a la presidencia de la República, vicepresidencia, es enorme. ¿Ya hablaron con sus familias? ¿Los acompañan? ¿Qué les dicen? Yo le voy a decir un poco lo que decía la Madre Teresa: quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Lo que estamos haciendo es un servicio, y el servicio nos hace grandes. Estamos en esta tarea porque queremos genuinamente servirle a los demás, a los colombianos, enamorarlos de un mejor país y que todos nos pongamos la camiseta, no cuando juega la Selección Colombia, sino cuando construyamos esta patria milagro. José Manuel renunció a 10 juntas directivas de las empresas más importantes de Colombia. Sí, me contó. Renunció a la rectoría de una extraordinaria universidad. Yo regresé del exterior, en donde tenía una vida apacible, a exponer mi vida y mi patrimonio por defender los intereses de la patria. Esto se llama patriotismo.
Y ese amor por la patria no se puede soslayar. Y ese amor por la defensa de los principios y valores fundacionales que defendemos los dos. Porque esta no es una dupla por conveniencia. Esta es una dupla que se complementa en la defensa de unos principios y valores fundacionales. De esos principios judeocristianos que son la base de la civilización occidental. Entonces nosotros estamos haciendo, yo no creo que un sacrificio, es una obligación moral nuestra. Nuestras familias nos apoyan. José Manuel, al igual que yo, es un hombre de familia, es un hombre de principios. Somos de la vieja escuela, creemos en la educación, creemos en los buenos modales, en la cívica, en la inteligencia emocional, en el estoicismo, en el patriotismo. Y yo estoy feliz de poder dar la batalla con un guerrero de los quilates de José Manuel, y estoy seguro que con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano vamos a ganar la presidencia de Colombia para salvar a nuestro país en sus horas más oscuras y reconstruirlo para que Colombia sea esa patria milagro que todo el pueblo colombiano sueña. Joa, pero antes de irnos, yo sí quiero saber cómo fue ese momento en el que ustedes empezaron a hablar de esto, y además, pues ya que es la primera entrevista televisiva que ustedes dan juntos, ¿cómo es la versión en conjunto de ustedes dos sobre cómo pasó esto de la fórmula vicepresidencial? Son 4 encuentros. Él me recordó el quinto, yo no me acordaba, en la pandemia, representando a los restauranteros. No, me pidieron ayuda. Yo estaba desprogramado, 8 meses sin poder ir a Colombia y estaba haciendo cosecha solidaria. Yo estaba comprando alimentos para repartirlos. Mira, que es otra iniciativa importante que vamos a implementar, porque yo quiero, nuestro programa se llama Matemos el Hambre. Entonces no falta el mamerto que diga, pero ¿por qué ese Matemos el Hambre? Porque el hambre hay que matarla. Hay 20 millones de colombianos que se van a la cama con una mala comida. En Barranquilla hay gente que cocina periódico. Eso no puede seguir pasando con tanta tierra, con tanta vaina. Entonces yo en pandemia empecé a comprarle los productos a los campesinos sin intermediarios y la repartía en los barrios populares de cada ciudad y cada pueblo donde la gente estaba pasando hambre. Eso mismo lo vamos a hacer en el gobierno. Ese programa de Matemos el Hambre, le decimos a los 10 empresarios más importantes de cada departamento: este es el mapa del hambre aquí en el Valle del Cauca. Ustedes cómprenle a los campesinos, activan la economía del campesinado sin intermediarios, y con el ejército y la policía repartimos a la gente necesitada, y yo les bajo a ustedes el impuesto sobre la renta. Impuesto por obra social. Hermano, eso viene de la empresa privada. Entonces, yo estaba en eso y también me llamaban los restauranteros del Caribe colombiano: estamos quebrados, tal, necesitamos hablar con el ministro de Comercio Exterior. De Comercio Exterior, a ver en qué nos ayuda el ministro. Y yo pedí la cita, yo no conocía a José Manuel. Mire, Abelardo Lespriella, tal. Hombre, cómo no, me volvió la llamada: Abelardo, ¿cómo está, José Manuel? Encantado de conocerte. Claro, hagamos un Zoom, tal. Hicimos un Zoom como con 50 restauranteros. Yo no me acordaba. Él no se acordaba de esa vaina. La segunda vez nos encontramos en un evento público en donde él hablaba junto con otros candidatos. Alguien me lo presentó, le di la mano y ya. La tercera vez fue invitado por la campaña para hablar de temas económicos. Lo habían hecho otras campañas, yo fui, hablamos de algunos temas económicos, 40 minutos, me pidió algunos temas adicionales, si podía mandarlos después, creo que mandé algo sobre jóvenes y ya. Y en esa semana antes de la elección del Congreso, yo empecé a ver que el nombre mío aparecía en redes pensando como fórmula vicepresidencial de varios candidatos. Entonces yo dije, hay que estar preparado mental y psicológicamente si eso llega a suceder. El domingo en la noche me llamaron para una comida con mi señora, con la señora Abelardo. No, yo te llamé directamente, no puse que nadie te llamara. Te dije: profesor, te quiero invitar a Barranquilla, tráete a tu señora, nos tomamos un vinito y comemos y hablamos. Pero el hombre llegó a mi casa en Barranquilla. Pero él no me dijo nada de entrada, me preguntó: ¿quién es usted? ¿Sobre qué es lo que cree del país? ¿Qué opina de la campaña? ¿Qué opina de esta propuesta? Me contó lo mismo, pero al contrario. Así es. De las familias también. Y al final me dijo: quiero que me acompañe. No, pero llegó, espérate, pero no la tires así, tiene un desenlace más interesante. Llegó a la casa y entonces un vinito, tal, empezamos a hablar, saludé a su señora, que es encantadora, empezamos a hablar de la familia, él vio a mi mujer, saludaron a Lucía, las señoras empezaron a hablar y le dije: hermano, yo no soy político, yo soy empresario, yo no me voy a poner con morisquetas y vueltas aquí para darte vueltas, no, yo quiero que tú seas mi vicepresidente. Yo miré a mi señora y yo voy a confesar algo, porque pues soy una persona creyente. El día anterior puse en oración el tema y le dije: si es tu voluntad, que se ofrezca. Y si no es tu voluntad, que no me ofrezcan nada. Y yo tenía una semana o 10 días en oración diciéndole a Dios: dame el discernimiento para tener claro que este es el tigre que necesito al lado. Y entonces venía todo el mundo a hablar de candidatos. Y había mucha gente que lo mencionaba. Yo: sí, ¿te parece? Yo con cara de jugador de póker. Pero esa fue una decisión mía. ¿En qué momento se te pasó el nombre? No, es que como te digo, desde el principio lo tuve en la mente. Había gente que entraba y salía de la lista, pero él siempre se quedaba. Y no puedo explicarlo de otra manera a que es la gracia de Dios que yo me haya decantado por él, porque es lo mejor que me ha pasado y lo mejor que le ha pasado a la campaña. Es Abelardo Lespriella, es José Manuel Restrepo. Quieren llegar a la presidencia de la República, quieren llegar al Palacio de Nariño, quieren ser la mejor presidencia para usted. Aquí en Redman Noticias hablan todos, derecha, centro, izquierda. Usted toma la decisión bien informado, pero una cosa: vote. El día de las elecciones, vaya y vote, o si no, no tiene derecho a decir qué es que fue, que me que. Nada, vaya y vote. Muchas gracias por recibir. Gracias, Giovanni, gracias, Caro. Qué placer tenerlos aquí. Qué bueno tenerlos. Oye, que la próxima reunión sea en el kiosco de Mauricio Gómez Amín. Claro, nuestro llave, jefe de debate. Los invito. Vea, yo y bien tico, con un abanico. O con una fría, una cervecita, ¿por qué no? Cero. Que conozcan ese kiosco. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Y nosotros, hoy más que nunca, cuando Colombia
atraviesa sus horas más oscuras, estamos firme por la patria.